Buenas noches. Buenas noches, doctor. Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, profesor. Bien, buenas noches. ¿Me oyen? Sí, Sí, señor. doctor. Señor. Aló, buenas noches. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Parece que él a nosotros no nos escucha. ¿Estamos con sonido o sin sonido? Doctor, lo escuchamos bien. Sí, Nosotros a señor, lo usted. escuchamos excelente. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Aló, aló, aló. Aló, 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 aló. No, él no nos escucha a nosotros. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Doctor, buenas noches. ¿Sí escucha? No, No escucha, no escucha. Bien, buenas noches. Entiendo que no me oyen. Sí, doctor, ahora sí. Y sí lo escuchamos, doctor. Nosotros sí. Nosotros lo escuchamos a él, pero él no a nosotros. Doctor, ¿nos escucha? No está escuchando. Doctor, abajo hay un icono donde dice silenciar, doctor. O de pronto revise Pero si no le escucha, Rafa. el mano libre, si está conectado. ¿Nos escucha, doctor? Muy extraño. No. No, doctor. El problema es ahí él, porque nosotros sí nos escuchamos entre todos, ¿sí o no? Sí, yo le Sí, escucho. nosotros sí nos escuchamos, pero... Perfecto y claro. Entiendo que ustedes me están oyendo. No sé por qué razón yo no percibo
Póngale la mano. el sonido de ustedes. Pero eso sí me preocupa porque no podemos interactuar, interlocutar, intercambiar opiniones. No sé cuál sea la falla de carácter técnico que tengamos. Rafa, escríbale en una hoja y muéstrale en la pantalla. ¿Qué le escribo? Le escuchamos perfecto y claro, ¿no? Aquí por el chat. Ah, pero ¿será que él Bueno. no puede abrirlo? De cualquier Doctor. manera, ustedes me harán. Yo, la verdad, no los oigo en absoluto para nada. Yo veo ahí por las gesticulaciones que me están hablando, además porque me están llegando unos mensajes aquí donde me informan que me escuchan muy bien. Desafortunadamente no tengo, como decimos en radio, retorno de ustedes, y eso me dificulta la clase por la razón que anoto de no poder intercambiar opiniones y de absorber las inquietudes cuando tengan a bien formularlas. Pero vamos a darle desarrollo de todas maneras a la clase en esas condiciones y ya veremos cómo vamos solucionando ese inconveniente. Bien, en la última charla nos habíamos ocupado de presentar una serie de generalidades sobre la figura del presidente de la República. Y en ese orden de ideas tuvimos ocasión de hablar de la función simbólica, de sus calidades, del proceso de elección y de periodo del presidente de la República, del acto de posesión, del régimen de inhabilidades y de incompatibilidades que le asiste al presidente de la República de conformidad con los artículos 197 en materia de inhabilidades, 127, 128 y 129 en relación con las inhabilidades. Entonces, ese tema quedó perfectamente claro. Tal vez en lo atinente a estas generalidades del presidente de la República, el tema que, si mal no recuerdo, nos quedó pendiente es el de las ausencias del presidente de la República. Y entonces ahí nos tenemos que referir a varias situaciones. En primer lugar, a las ausencias, digamos, con carácter temporal y con carácter absoluto. Y en ese término de ideas, cuando hablamos de ausencia, estamos refiriendo a que deja de ejercer el cargo de presidente de la República. Cuando quiera que se presenten o las circunstancias de orden temporal o las circunstancias de carácter absoluto que la Constitución califica como de ausencias, insisto, deja de ejercer el cargo de presidente de la República. En esas eventualidades, unas u otras, temporales o absolutas, el presidente de la República es reemplazado en el ejercicio de sus funciones por quien tiene la condición de vicepresidente de la República, figura o institución de la que se ocupa la Constitución Nacional en el artículo 202 de manera particular. El vicepresidente de la República es alguien que es elegido en la misma fórmula presidencial, por supuesto, por el voto directo de los ciudadanos y naturalmente el mismo día en que acontecen los procesos electorales de presidente de la República y corre con él, digamos, toda la suerte electoral, si tienen que ir a segunda vuelta, es él quien debe formar parte en su condición también de vicepresidente, tal y como figuró en la primera vuelta. Desde luego su periodo es el mismo del presidente de la República. Cuando quiera que la ausencia del presidente se deba a falta temporal, pero digamos que es, según la Constitución, una falta temporal, lo dice el artículo 194, inciso segundo, son faltas temporales la licencia y la enfermedad de conformidad con el artículo precedente y la suspensión en el ejercicio del cargo decretada por el Senado previa admisión pública de la acusación en el caso previsto en el numeral primero del artículo 175. Para resumir, decimos que hay tres eventualidades en las que puede configurarse la ausencia temporal del presidente de la República en relación con el cargo que desempeña. Cuando es objeto de la concesión u otorgamiento de una licencia temporal por el Senado de la República. En efecto, el artículo 193 dice que al Senado le corresponde conceder licencias al presidente para separarse temporalmente de su cargo. El presidente bien puede pedirle al Senado que le dé una licencia 15 días, 20 días
un mes, el término que él lo considere, porque le provocó irse de vacaciones, le provocó descansar por una u otra razón, no necesariamente por enfermedad, no necesariamente por circunstancia de carácter médico. Puede ser también por otra circunstancia de orden personal. Imaginémonos que lo embargue un luto de carácter familiar, que esté con una circunstancia de ese orden, pues una pena, o en fin, pues perfectamente podría solicitar una licencia y retirarse del cargo. O, ¿por qué no pensar en la eventualidad, como cualquier funcionario tiene derecho a un periodo vacacional, y en esas circunstancias podría no solamente hacer uso de las vacaciones como tal, sino extender el término de las vacaciones y pedir una licencia para desplazarse en actividades eminentemente privadas, no presidenciales, y por ello podría solicitar que se le concediera licencia para retirarse temporalmente del cargo. Pero además precisa el artículo 193 que por motivo de enfermedad el presidente puede dejar de ejercer el cargo por el tiempo necesario. Cuando el presidente se enferma y la circunstancia médica, la recomendación médica, la sugerencia del tratante es que no puede trabajar, que no puede desempeñar sus funciones porque no es compatible con la dolencia o la enfermedad que lo aqueja, al presidente le basta con comunicarle al Senado de la República que se va a retirar del cargo para atender la dolencia, y si el Senado no está reunido, pues le informa a la Corte Suprema de Justicia. No requiere que le den permiso, no requiere que le otorgue licencia, ni el Senado ni la Corte Suprema de Justicia, sino simplemente basta que le comunique. Ahora, si la situación no es por razón de enfermedad, sino como decía anteriormente, porque tiene a bien por una circunstancia de carácter personal que, insisto, no es enfermedad, retirarse del cargo, pide licencia temporal que le concede el Senado. Esa licencia sí está supeditada a que se le otorgue, esa sí está condicionada a la aprobación del Senado de la República. Bien, esa es la ausencia temporal, porque por falta, por licencia, porque se ausentó del cargo por razón de enfermedad, o porque fue objeto de la suspensión provisional de que habla el artículo 175 en un tema que ya vimos en su oportunidad, los juicios que adelanta el Senado de la República contra los altos dignatarios del Estado, y dentro de ellos está el presidente de la República. Cuando es objeto de la medida de suspensión provisional, pues obviamente hay vacancia temporal del cargo. Y en cualquiera de estas tres eventualidades, el vicepresidente de la República es quien tiene la vocación constitucional, valga decir, quien debe ser llamado al tenor de los cánones constitucionales para desempeñar el cargo o para asumir las funciones presidenciales. Con mayor razón, por supuesto, cuando hay falta absoluta del presidente de la República. Cuando hay falta absoluta es que se desvinculó definitivamente de la investidura o del cargo de presidente de la República. ¿Cuáles son esas hipótesis o esas eventualidades contempladas en el artículo 194? La renuncia debidamente aceptada. Se cansó del cargo por una u otra razón, presentó renuncia ante el Senado de la República y el Senado le acepta la renuncia. A partir del momento en que se le acepta la renuncia, queda desvinculado y queda desvinculado con carácter de ausencia absoluta. Ya no puede volver al cargo porque es que la temporal le posibilita retornar al cargo, y debe inmediatamente asumir el vicepresidente de la República. Y las otras eventualidades que son del mismo tenor, pues si fue destituido del cargo mediante el proceso que se le sigue en el Congreso de la República o por una decisión judicial, si tiene incapacidad física permanente, tuvo un accidente y sufrió un trauma cerebral, por decir algo, o la dolencia es de tal magnitud, digamos una enfermedad en fase terminal que implica unos sufrimientos, unos tratamientos que por supuesto no le permite el ejercicio del cargo, un disquiciamiento, una pérdida pues de la capacidad de razonar o de discernir, pues son circunstancias que ameritan la declaratoria de ausencia absoluta porque no hay posibilidad de que en esas condiciones ejerza el cargo de presidente de la República. Naturalmente, con mayor razón, la máxima de todas, la muerte, que esa sí es absolutamente irreversible. Muere el presidente, hay vacancia o ausencia absoluta y debe ser sustituido o reemplazado por quien tiene la vocación constitucional de que hablábamos al tenor del artículo 202 de la Constitución, esto es el vicepresidente de la República.
El vicepresidente es un señor, ya lo decíamos, que se elige con el presidente, que tiene las mismas, corre la misma suerte en todos los procesos electorales, que está pues, indisolublemente ligado a la figura del presidente de la República. La función constitucional del presidente de la República, la función constitucional primaria, prioritaria, la razón de ser de que este cargo se haya creado no es otra distinta a la que hemos venido comentando. Suceder al presidente de la República cuando se presenten faltas temporales o absolutas. Eso es lo que dice el inciso 202. El vicepresidente tendrá el mismo periodo del presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, aún en la eventualidad de que estas faltas se presenten antes de la posesión. Imaginémonos en gracia de discusión que días antes de la posesión el presidente tiene un accidente que le impide posesionarse del cargo o murió, o cualquiera de estas circunstancias de ausencia temporal o absoluta que naturalmente le impiden posesionarse del cargo, pues por supuesto asume el vicepresidente de la República esa investidura presidencial. Pero si bien esa es la razón de ser primaria y digamos la razón que justifica que el constituyente haya creado la figura del vicepresidente de la República, no es menos cierto que la Constitución permite que al vicepresidente se le puedan confiar algunos encargos especiales por el presidente. Es más, designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. Bien puede el vicepresidente ser ministro, bien puede el vicepresidente ser embajador, bien puede el vicepresidente desempeñar alguna otra dignidad de acuerdo a designación, señalamiento, misión o tarea que específicamente le haya entregado el presidente de la República. Porque si no tuviera estas posibilidades de que se le asignaran por el presidente directamente algunas funciones, prácticamente el vicepresidente de la República no sería en el sector público absolutamente nadie, porque no tendría ninguna función que cumplir. En principio es alguien que está en la expectativa de que se presente la ausencia del presidente, pero mientras el presidente esté ahí, pues él no tiene absolutamente nada que hacer. Por eso es que digo, insisto, el constituyente previó que para mantenerlo ocupado, vinculado, de alguna manera, ustedes ven, por ejemplo, la señora vicepresidente cómo habla todos los días, dice cosas a veces con razón, a veces sin razón. En fin, el presidente le confía ciertas misiones, ciertas tareas especiales. Recuerden en la vicepresidencia del doctor Germán Vargas Lleras cómo el doctor Santos le confió el manejo de una serie de obras de infraestructura pública, como a Angelino Garzón le confió el desempeño, o mejor, el manejo de ciertas relaciones y con la Organización Internacional del Trabajo, como el vicepresidente Bell fue encargado por el presidente Pastrana de coordinar procesos de paz. Doctor. En fin, el presidente puede determinar qué tipo de función, qué misión Él no escucha, no escucha. le confía al presidente, al vicepresidente de la República. Eduardo no le escucha nada. Dos aspectos importantes. No era con el para avisarle que vicepresidente quiere de la entrar uno, República, entonces que es escribirle a ver, pero importante lo han que escrito, los tampoco tengamos lee. Ya le escribí, con pero suma tampoco le claridad. hizo. Esos dos aspectos en los que quiero que ustedes reparen son, de un lado, que el vicepresidente no necesariamente debe ser de la misma filiación política del presidente de la República. En eso hay que tener suficiente claridad. Ustedes consultan con detenimiento tanto los artículos relativos a la figura del vicepresidente, el 202, como los artículos atinentes a la figura de la elección del vicepresidente, y de ninguna manera la Constitución estipuló que el vicepresidente debe ser de la misma filiación política del presidente de la República. Cuando se discutió este tema en la Asamblea Nacional Constituyente, decimos, algunos constituyentes, para entonces del Partido Liberal, y a cuya cabeza estaba el hoy ministro de la Defensa Nacional, creo,
sí, el ministro de la Defensa, el doctor Holmes Trujillo, Carlos Holmes Trujillo, Trujillo García, es que todos creemos que Holmes es apellido y Holmes es nombre. Cuando el doctor Holmes Trujillo se desempeñaba como constituyente a nombre del Partido Liberal, viene a mi memoria que él presentó a la Asamblea Nacional Constituyente una propuesta para que se estipulara en relación con el vicepresidente de la República que debía ser de la misma filiación política del presidente de la República. La Asamblea Nacional Constituyente no aprobó ese artículo. Por eso existe la posibilidad, como ha acontecido en efecto, que el vicepresidente sea de una condición, filiación o matrícula política distinta a la del presidente de la República. Y no se hizo eso, como lo planteaba el Partido Liberal entonces, en la voz del doctor Holmes Trujillo, porque se consideraba que había que tener un espacio mucho más amplio, de manera tal que a quien tiene la condición de candidato presidencial se le posibilitara armar alianzas electorales. Y el juego pues estaba muy marcado. El liberalismo para entonces, como lo era históricamente, era un partido ampliamente mayoritario y creía que esa condición iba a ser eterna, y por eso jugó esa carta de estipular esa rígida regla de que el vicepresidente debía tener la misma militancia política de quien era candidato presidencial. Y los otros partidos que eran minoritarios y que sabían que su opción de llegar al poder podía provenir en buena forma de hacer alianzas electorales, pues obviamente se opusieron y por eso derrotaron esa propuesta en la Asamblea Nacional Constituyente. Pensaría hoy para mis adentros que el Partido Liberal debe estar ampliamente agradecido, porque lo que vemos hoy es que es un partido ya realmente minoritario y que su posibilidad de volver a la presidencia de la República de pronto puede estar condicionada a un juego político de alianzas electorales. Bien, pero esa es una nota un tanto, digamos, al margen. Lo cierto y lo que debe quedar claro a la luz de la Constitución es que no se precisa que el vicepresidente sea de la misma filiación política del presidente de la República, lo cual abre un juego político bien interesante, porque imaginémonos que se presente una ausencia temporal absoluta del presidente de la República. Murió el presidente de la República, Dios no quiera que eso ocurra nunca con ningún presidente, digamos a los 3, 4, 5, 6 meses de estar ejerciendo el cargo. Asume el vicepresidente y prácticamente asume para cumplir en buena parte, en el 90%, el resto del mandato. Y si no es de la misma filiación política del presidente de la República, pues podría presentarse una especie de defraudación al elector que votó por un candidato de un determinado partido, y podría, por supuesto, eso generar traumas, si se quiere, en el desarrollo de las políticas que se formularon en campaña y que corresponden ejecutar desde el gobierno. Tiene esa circunstancia, digamos, un tanto difícil el no haberse previsto ese requisito en la oportunidad respectiva en la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿podría alguien terminar ejerciendo un vicepresidente que no es de la misma filiación política del presidente, terminar ejerciendo la presidencia a nombre de otro partido, o mejor, con origen en otro partido político? Esa es una circunstancia que se ha analizado con algún detenimiento, ¿no? La otra circunstancia que hay que tener en cuenta es que el hecho de que se juegue políticamente en alianzas no significa que se es del mismo partido del presidente de la República. No significa que se es del mismo partido del presidente de la República. En el respaldo de un nombre en una candidatura presidencial pueden concurrir determinadas fuerzas políticas. Claro, puede concurrir el partido A, B, C y D para respaldar el candidato del partido F. Pero esos respaldos y esas coaliciones no significan que se deba entender que son de la misma afiliación política del presidente de la República. Por eso es que se permite ese juego de abrir el espacio de manera tal que no se precisó por el constituyente este requisito de manera especial. Entonces, ese es un factor que hay que tener en claro. La otra circunstancia
que hay que prever es la contenida en el artículo 196 de la Constitución, lo que se denominan los viajes presidenciales al exterior, que en cuanto se producen, la figura que se crea para desempeñar o cumplir funciones presidenciales mientras el presidente permanece en el exterior es la figura del ministro delegatario. ¿Cuál es la diferencia cualitativa? Es que cuando el vicepresidente asume el cargo por ausencia temporal o absoluta, el presidente está desvinculado del cargo de presidente. No, deja temporalmente o definitivamente, según la circunstancia, la investidura y la asume el otro con carácter pleno, como dice el artículo 195. El encargado del Ejecutivo tendrá la misma preeminencia y las mismas atribuciones que el presidente, cuyas veces hace. Si el vicepresidente asume por 1, por 2, por 3 meses, es tan presidente desde el punto de vista de sus potestades como lo es el presidente que hace uso de la ausencia temporal o quien tenía la condición de presidente titular si fue que se retiró por ausencia absoluta. La gente cree que llega ahí encargado y limitado, digamos, jurídicamente desde el punto de vista de sus atribuciones. No, puede que políticamente pues las circunstancias obligan de todas maneras a que se cree una armonía con quien no ha dejado de ser presidente de la República, sobre todo en las eventualidades de las ausencias temporales y se trabaje, digamos, un poco en equipo. Pero eso no significa que jurídicamente no tenga todas las potestades. ¿Puede cambiar ministros? Claro que los puede cambiar. ¿Puede nombrar ministros? Por supuesto. Puede hacer la totalidad y la plenitud de las atribuciones que un presidente elegido, digamos en principio, en propiedad, dispone al tenor de la Constitución. De manera que en eso no hay que tener tampoco confusiones. Lo que hay igualmente que distinguir, y decíamos, es que cuando el presidente viaja al exterior, aparece en la figura del ministro delegatario. ¿Qué es el ministro delegatario? Es aquel ministro del listado, hoy en día son 17 ministros, que el presidente escoge para delegarle, por eso delegatario, el cumplimiento de atribuciones o de funciones que le corresponden al presidente de la República mientras el presidente cumple su viaje al exterior. Por alguna época, hasta 1991, de manera puntual, se entendía que cuando el presidente viajaba al exterior se producía vacancia temporal, porque no estaba en el país. Y por eso, para aquel entonces existía la figura del designado a la presidencia de la República, que era quien reemplazaba al presidente cuando éste viajaba, por supuesto, cuando renunciaba también, o cuando se producía vacancia temporal. Pero cada que el presidente viajaba, el designado asumía el cargo de presidente de la República. Y pues lo hacía de tal manera como si fuese realmente un presidente de la República y el designado ejercía la plenitud de las atribuciones como las asumiría hoy el vicepresidente de la República si fuere del caso. ¿A qué conclusión llega el constituyente del 91? Además de que fue una figura ya desgastada, un tanto bochornosa. Imagínense ustedes, cada vez que el presidente salía, el vicepresidente, el designado tenía que posesionarse, copa de champaña, discursos, cóctel, vestidos largos, en fin, convocatoria del cuerpo diplomático, como si fuese una posesión realmente de verdad, con todas las formalidades. Y eso terminó ridiculizando un poco la figura del designado a la presidencia de la República, que el presidente iba hasta San Antonio del Táchira y tenía que posesionarse del designado porque se creía que el presidente, al salir del país, el país quedaba sin presidente. Constituyente del 91, con muy buen juicio y muy buen tino de razón, pues obviamente dice, no, cuando el presidente sale al exterior está cumpliendo funciones presidenciales, por supuesto, va al exterior en representación del Estado, va a celebrar un tratado, va a participar de un foro internacional, qué sé yo. De todas maneras son funciones que cumple en su condición de presidente de la República. Luego no hay tal ausencia del presidente de la República en relación con su cargo. Pero para que se puedan cumplir ciertas funciones de las que al presidente le tocan, pues entonces se crea la figura del ministro delegatario. Y el ministro delegatario, decía, es aquel funcionario que tiene el rango de ministro que el presidente de la República determina a quién confiarle por virtud de delegación el cumplimiento de ciertas atribuciones que él de manera
discrecional decida confiarle. Entonces el presidente de la República dicta un decreto, ¿sí? Dicta un decreto en el que, digamos, del listado de sus ministros, y ya vamos a decir en qué condiciones, porque no es tampoco tan arbitraria ni tan discrecional, tiene unas limitantes el presidente de la República, dicta un decreto por medio del cual designa el ministro delegatario. Para mejor información, mire un modelo de decreto por medio del cual el presidente designa el ministro delegatario. Es el decreto número 920 del año 2019, del 28 de mayo del 2019, que se titula por el cual se delegan unas funciones constitucionales. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 196 de la Constitución Política, norma de la que estamos hablando, considerando que el presidente de la República se trasladará a la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, los días 31 de mayo y 1 de junio del 2019, con el fin de asistir a la posesión presidencial del señor Nayib Armando Bukele Ortiz. Va el presidente en un acto oficial a asistir a la posesión de un presidente de un país americano, centroamericano. Esa es una tradición que se tiene en el continente americano y en generalidad en el mundo diplomático, entre los jefes de Estado, concurrir a las posesiones de quienes tienen la misma dignidad en otros países. Que la ministra del Interior viajará con la comitiva oficial del señor presidente de la República, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1444 de 2011, ejercerá las funciones constitucionales que el presidente le delegue el ministro de la Defensa Nacional. El presidente determinó para esa ocasión que el ministro de la Defensa Nacional era a quien él le iba a delegar sus funciones presidenciales. Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia establecida en la ley, tema al que ya vamos, el ministro de Defensa Nacional está habilitado para ejercer las funciones constitucionales y legales como ministro delegatario, decreta, artículo 1, por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente decreto, deléganse en el ministro de Defensa Nacional, doctor Guillermo Botero Nieto, las funciones legales y las correspondientes a las siguientes atribuciones constitucionales. Y a esto era lo que principalmente quería venir con la lectura. El presidente determina libremente qué funciones le delega, las que quiera, las que considere prudentes, necesarias. Y entonces ahí dice las siguientes atribuciones constitucionales, las del artículo 129, artículo 138, incisos 3 y 4, artículo 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2, que son, usted no puede nombrar ministro, ni usted puede manejar las relaciones internacionales, artículo 150, numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de facultades extraordinarias, artículos tales y tales y tales y tales. ¿Listo? La lectura tiene como finalidad entonces particularizar algunas características de la figura del ministro delegatario. ¿Quién es el ministro delegatario? Por supuesto, alguien que tenga la investidura de ministro. Pero la ley 1744 del año 2011, una ley por medio de la cual se reestructuran algunas circunstancias en la administración pública nacional, por la cual entre otras, se escinden unos ministerios. Ustedes recuerdan que durante el gobierno del presidente Uribe, él fusionó unos ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y del Interior los volvió uno solo, el de Salud y Trabajo los volvió uno solo. El presidente Santos, cuando asume, cambia nuevamente y separa. Por eso dicta este decreto. Por eso promueve esta ley, la ley 1444 del 2011, que vuelve nuevamente a separar los dos ministerios, Justicia e Interior, que vuelve a separar Salud y Trabajo, en fin, y que crea otros ministerios. Ese decreto 1444 en su artículo, perdón, esa ley 1444 en su artículo 17, dice número, denominación, orden y precedencia de los ministerios. El número de los ministerios es 16, hoy son 17 porque hacia mediados del año pasado se creó el Ministerio del Deporte. Y entonces ese ministro tiene el puesto número 17. La denominación, orden y precedencia de los ministerios es la siguiente. Primero, Ministerio del Interior. Segundo, Ministerio de Relaciones. Tercero, Ministerio de Hacienda. Cuarto, de Justicia. Quinto, de Defensa Nacional.
Y así, agricultura, salud, trabajo, minas, comercio, educación, ambiente, vivienda, las TIC, transporte y finalmente el Ministerio de la Cultura. Hoy el último sería el Ministerio del Deporte. ¿Para qué es este orden? Este orden tiene una importancia, entre otros, para los efectos del ministro delegatario, y ahí por qué lo estamos citando. Porque el artículo 196 de la Constitución dice: cuando el presidente de la República se traslade a territorio extranjero o en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, el orden de precedencia legal es el que contiene el artículo 17 de la ley 1444 del 2011, este que acabo de leer, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de jefe de gobierno. El ministro delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del presidente. Aquí sí condicionó la Constitución a que el ministro fuera de la misma filiación política del presidente de la República, el ministro delegatario. Entonces, para resumir en términos prácticos, presidente de la República viaja al exterior en cumplimiento de funciones presidenciales. Como en el ejemplo leído, viaja a la posesión de un colega presidente, viaja a suscribir un tratado, viaja a la Asamblea General de la ONU, a un foro internacional, a lo que por razón de sus funciones presidenciales deba viajar, que viajó a verse con el Papa, que viajó a verse con el rey de España, lo que ustedes quieran. De todas maneras, se va del país, pero va en cumplimiento de funciones presidenciales. ¿Quién queda encargado de funciones presidenciales? Rafa. Uno de los ministros, cualquiera de los ministros, de los 17 ministros que que integran el equipo de gobierno del presidente de la República. ¿En qué orden? En el orden de precedencia que el artículo 17 coloca. Lo que significa que siempre potencialmente el llamado a ser ministro delegatario es el que está de primero, que es el ministro del Interior. El segundo es el ministro de Relaciones y así, luego el ministro de Hacienda. Esa es la primera condición que pone la Constitución, respetando el orden de precedencia, dice el artículo 196. La precedencia, vuelvo y repito, según el orden de precedencia legal. Es la primera condición. ¿Cuál es la segunda? Que quien sea ministro delegatario debe ser de la misma filiación política del presidente de la República. Debe pertenecer al mismo partido o movimiento político del presidente. Entonces, volvemos a un ejemplo. Me voy como presidente de la República o viaja el señor presidente de la República y tiene que encargar a alguien para que cumpla unas funciones, las que él determine libremente. ¿A quién escoge para que haga las veces de ministro delegatario? Toma el listado. ¿Sí? ¿Quién es el ministro del Interior? Presidente, es Pedro Pérez. ¿Es de mi mismo partido? No, no es de su mismo partido. Entonces no puede ser ministro delegatario. ¿Quién sigue? Ministro de Relaciones Exteriores. ¿Es del partido mío? Sí, es de su partido. Ese debe ser el ministro delegatario. Ah, que tampoco es, pues sigue así escudriñando hasta que encuentra en ese orden de precedencia cuál es el primero de los ministros que tiene su misma filiación política para confiar la condición de ministro delegatario, porque ahí sí hubo requerimiento del una pregunta. en el sentido de que el ministro no le copia. No le copia, si quiere yo se la contesto. Del mismo no equipo, sino del mismo partido. Antonio. ¿Cómo así? ¿No escuchan? Nada. Escríbame ahí. ¿Por qué razón? Sí, para el O sea, pues, ¿por qué no? yo estoy preguntando, ¿no escucha esa misma exigencia? En relación con el vicepresidente, No, ya que no le daba, fue para permitirle Por favor, no están dejando escuchar la clase. que un candidato Antonio. presidencial ¡apague la armar una moto! fuerza política, digamos, con un impacto político más amplio que le permita llegar a la presidencia de la ¿Qué República. pasó, Rafa? Decía aquí un tanto... con razón usted. Fue la manera como enfrentar... Se pueden poner a hablar porque no escuchan nada. Y era ¿Qué casi responsabilidad que virtual predomina en ganador de Colombia? todas las elecciones La presidenciales. subjetiva. La responsabilidad es Antonio. Venga, Antonio, lea los O sea, que mensajes. los partidos que Lea entonces el eran chat del minoritarios grupo. pudiesen teóricamente armar coaliciones que les permitieran Antonio. llegar a la presidencia de la República. Pero en el Será caso del ministro delegatario, por supuesto asequible. que hay otras razones
Te va a decir que es son de exequivo. mucho más, digamos, No sé, ahorita envergadura, miramos a ver. si se quiere, dimensión, Todo lo que para está exigir diciendo que, fue lo que le que el mandé yo en ministro el trabajo, delegatario hermano. sea de la misma afiliación Venga, política ¿y por qué del no escucha? presidente de la República. En primer lugar, Que aunque le esto tiene que es comprar un más computador, yo teórico creo. que real, ¿sí? Para que se garantice la Yo creo que continuidad, tiene los audífonos para conectados que al se computador y está garantice hablando la por el celular. continuidad en el ejercicio de la política gubernativa. Mira con la Que risa que decía no se hace la un pillo, instante mano. si el vicepresidente No, asume, pues yo. está garantizado porque el vicepresidente puede ser de otro partido político. Solo que como yo en fórmula con el presidente, son de la misma coalición, sí, pero es que ser de la misma coalición no significa ser del mismo partido político. Miren ustedes, aquí tengo un pronunciamiento del Consejo de Estado, cuando en la sentencia de julio 11 del año 2011 se declaró la nulidad de unos actos, ¿sí?, que había firmado alguien a quien se le había confiado la condición de ministro delegatario, y el Consejo de Estado declara la nulidad de esos actos porque dice que ese ministro no era del mismo partido político del presidente. ¿Y qué dice el Consejo de Estado? Bueno, la razón de ser de la exigencia constitucional de que la designación de ministro delegatario recaiga Porque en la un cabeza ministro está con quedando grabada, ¿no? pertenencia al mismo partido Por eso, o pero es que yo movimiento necesito político del preguntar algo, presidente, porque es que tiene el claro si él sentido habla y de habla y uno tiene contribuir a preguntas, fortalecer a ¿qué? estas agrupaciones, el entendido de que Yo los que las dé ministros para el examen pertenecientes final. al partido que otorgó el aval al presidente son quienes mejor pueden garantizar el compromiso Escriban en el político chat ahí, yo creo de que realizar el programa No, de Tampoco, gobierno. tampoco sí. copia. Significa una especie de premio en voto de confianza a la certeza de lealtad a Antonio, los ¿usted me puede principios responder la pregunta? y a la Hágale, hágame lo ideología que que quiera, identifica dígame. al partido o movimiento del Y si el presidente. presidente no quiere El nombrar mismo a al ese que ministro, pertenece el ¿puede ministro. saltarse ese ministro y nombrar al Pues siguiente? ¿O lo cómo que es eso? se Sí, trata sí, de señor, quien porque el pro ministro tiene que tempore ser de la resulta misma elevado a la dignidad jerarquía, digo, presidencial de la República del como mismo jefe de partido. gobierno durante Por las eso, campañas pero por del ejemplo, titular en si el llega exterior. Antonio Gallego, si es del mismo partido Entonces, y es esa el es la encargado, razón pero no, por no la quiero cual nombrarlo a escuchar, usted, ¿me dejen lo puedo escuchar. saltar? venga por el WhatsApp, hablen por presidente, WhatsApp, el hablen ministro por WhatsApp. delegatario hablen, debe hablen ser de por la misma WhatsApp. afiliación política del ¿Usted ahorita presidente de estaban la hablando República. también? Bueno, entiendo que ustedes No, tienen pero algunas usted es el que más preguntas, no habla. sé cómo Oiga, vamos a Usted hacer también para estaba hablando y nadie le dijo solucionar nada. Ahí ya está diciendo el doctor que si tienen Pero, algunas pero, preguntas. Claro, sí. Yo no doy, aquí le doy por todos lados y de ninguna manera. Probablemente en la programación de la sesión pudo haber algún error y quedó programado de tal manera, y creo que aquí no se puede reversar hasta donde yo entiendo esa circunstancia. Son muy groseros. Pero bueno, aquí por señas o por chat, ustedes pueden Por formularme el el chat. interrogante que a bien tengan. Es que es difícil por echar esa pregunta, Antonio. Pues dígale, hágala. ¿Usted qué grosero, Corso? ¿cómo es la pregunta, Curso? No, pero es que es muy larga. No, Hágala, dígale que, ¿cómo es? dígale que siga. Preguntarle que ¿Cómo es? Es que ya viene, ya lo va a hacer. Ah, pregúntelo. La que le pregunté a Antonio. No ¿Cómo es? jodan más. Pues Jodan yo entiendo lo que estaba explicando, que cuando el ministro, por ejemplo, en el orden jerárquico que viene, ¿sí o no? Entonces, el primero que empieza, si no es del partido de él, se lo salta y sigue hasta que llega uno del partido de él. Por eso, pero Gallego, y si el presidente llega a uno del mismo partido y en orden, pero no lo quiere nombrar, ¿se lo puede saltar Creo que también? una solución de emergencia es Ah, que ya. vía Presidente telefónica pone o y vía quita, el WhatsApp me presidente formulen pone y la quita. pregunta para poderla responder. El presidente Mi no número es está. 312 Oiga, Iván, que el 37 número. Y dejen escuchar No, el yo número, estaba hermano. preguntando el WhatsApp. 743. Entonces, si alguien quiere vía WhatsApp, ¿Alguien escuchó el vía número? teléfono, llamada normal, 312 como bien escuché yo. tengan, Y el último es me marca 03. y aquí conversamos Pasa el porque número al grupo. nos ponemos a solucionar el inconveniente técnico, nos amanece. Ya les paso el número al grupo. Bueno, Gallego, ya me pregunta usted que es más serio. ¿Antonio? sí. Antonio, le acabé de hacer una pregunta aquí por el chat del grupo de Zoom. ¿Será que me puede responder ahí? ¿Yo? ¿A usted a mí? No, mano, le estoy escribiendo hace como media hora. No. No. Antonio, mano, ¿sí ve? ¿Qué? Ahí le estoy haciendo una pregunta. ¿A mí? Por este chat del grupo, aquí, en este grupo, no por el WhatsApp. ¿En el grupo de la conferencia? Sí, señor. ¿Ya la vio?
Sí, sí, pero ya le contesté por el WhatsApp que no recibió nada. Ay, mano. Bueno, listo. No, yo no es que yo no tengo el WhatsApp. ¿Ah? Yo no tengo el WhatsApp. Ah, ¿no tiene O sea, WhatsApp si me suyo? meto al A WhatsApp ver, se me cae, copien el número. si me meto Copien al el WhatsApp se número. me cae la conferencia. Ah, ya. 312, Bien, sigamos 312, mientras tanto. 37. 37, 84, Eh, 143. Cópienlo por aquí, por este grupo, por favor, es que si me meto al WhatsApp se me cae la conferencia. ¿Cuál es el número? No, mejor dicho, no me dé nada. Que yo... Finalmente, en relación con los viajes del presidente al exterior, es importante acotar que el presidente de la República, quien tenga la investidura de presidente de la República, cuando va a salir al extranjero durante el ejercicio de su cargo, debe dar previo aviso al Senado o en receso de este a la Corte Suprema de Justicia. Ojo, aviso, no es que le den permiso. Avisa al Senado, viajo a los Estados Unidos a asistir a una reunión con el presidente Trump, por decir algo. ¿Sí? Si el Congreso no está reunido, le comunicará a la Corte Suprema de Justicia. La exigencia es de avisar. Si omite, se va para el exterior, como le pasaba a algún alcalde aquí en Bucaramanga, porque los alcaldes cuando van al exterior están obligados igualmente a avisar a los consejos municipales que van a salir fuera del país. Si omite esa información, dice la Constitución, puede incurrir en circunstancia o causal de abandono del cargo. De manera que en eso los asesores del presidente deben tener sumo cuidado sobre el particular. ¿Sí? Y una segunda limitante que le surge en materia de viajes al exterior es después de que ha dejado la presidencia de la República. ¿Sí? Así sea a título principal o a título de encargado, quien haya desempeñado la presidencia de la República en cualquiera de estas dos condiciones o calidades, no podrá salir del país, ojo, no podrá salir del país durante el año siguiente a la fecha en que terminó sus funciones, y terminó el 7 de agosto del año 2018, creo, el presidente Santos. Pues obviamente el presidente Santos durante el año siguiente, hasta el 6 de agosto del año 2019, no podía salir del país, salvo previo permiso que el Senado de la República le conceda. Entonces terminó su mandato presidencial y quiere irse para Europa, descansar, vacaciones, qué sé yo, cualquier cosa. Como suelen programar los expresidentes, irse al exterior un tiempo, le solicitan al Senado que le dé permiso. Si el Senado se pronuncia negativamente, no puede salir. No puede salir, so pena de incurrir en infracciones que lo llevan naturalmente a procesos o a juicios de suma responsabilidad. Sí, ese es mi número. Sí. Entonces hay que tener previsión en eso por parte de quienes asesoran al presidente de la República, por supuesto. El presidente lo debe saber, pero uno organizando viaje al exterior para encontrarse con Trump, qué tiempo va a tener de pensar en este tipo de cosas, pero son previsiones constitucionales, por supuesto, que está obligado a cumplir el presidente de la República, y previsiones que los expresidentes, cuando programan qué van a hacer al día siguiente de dejar el cargo de presidente, pues por supuesto deben calcular para solicitarle oportunamente al Senado el otorgamiento del permiso correspondiente. Bien, no recibo las inquietudes, lamentablemente. Aló. Muy buenas. Cuénteme, señor Castañeda. Sí. No. Ya, ¿esa es la pregunta? Sí, la primera inquietud es cuál, escúcheme la...
Ah, ya, sí. Listo. Listo. Sí. Perfecto. Listo. Listo, listo. Muy amable. Ya respondemos entonces. Bueno. Bien, jóvenes. El compañero Castañeda formula dos interrogantes. El primero, ¿puede el ministro delegatario hacer lo que a bien le tenga en tanto recibe la investidura o la condición de ministro delegatario? Es decir, ¿puede obrar como presidente a sus anchas? ¿Lo entendería? No. El ministro delegatario no deja de ser ministro, simplemente que se le ha escogido para que cumpla unas funciones que el presidente le delega. Le adiciona, digamos, a sus funciones normales como ministro, la de que por los días en que el presidente esté ausente, cumpla unas funciones que el presidente le señala y solo puede cumplirlas que taxativamente el presidente le indique. Si el presidente no le delegó, porque es que la delegación debe ser expresa, uno cuando delega dice puntualmente qué está delegando, uno delega su competencia, ¿sí? Su potestad. Yo se la puedo prestar, esa es la figura de la delegación, tome, le cedo temporalmente, pero usted lo tiene que hacer en determinadas condiciones y solo en esas condiciones. Una extralimitación, por supuesto, afecta la validez jurídica del acto para el cual no estaba delegado. Entonces, el ministro delegatario únicamente puede cumplir las funciones que el presidente le encomendó en relación con los temas específicos que el presidente le encomendó. No puede cumplir ninguna otra función que no esté expresamente determinada, como los leí en el decreto que puse de ejemplo hace un rato, en donde puntualmente le dice, usted, señor Botero, va a ser el ministro delegatario únicamente para que cumpla estas funciones, de manera que queda limitado. Hay que agregar a título adicional que el ministro delegatario no pasa a la historia, no significa cumplir unas funciones presidenciales como ministro delegatario, no significa que tiene la investidura de presidente de la República. La gente, y a veces nos engañamos creyendo que quien es ministro delegatario ejerce como presidente, no, ejerce unas funciones que el presidente le prestó, pero no alcanza la investidura de presidente, que sí la alcanza el vicepresidente si llega a ejercer el cargo, así sea temporal o por ausencia absoluta. En cambio, el ministro delegatario no, él simplemente está cumpliendo unas funciones que el presidente le encomendó y le encargó ahí porque presidente sigue habiendo, solo que está en el exterior. Luego, no puede haber dos presidentes de la República. No puede haber dos presidentes, uno en el exterior y otro aquí, no. Por eso el ministro delegatario es simplemente un ministro para que cumpla el cometido o las funciones que de manera puntual le indicó el presidente de la República. Creo que ese punto aspiro a que haya quedado perfectamente claro. El segundo punto es repasar un poco la escogencia del ministro delegatario. Entonces decimos que hay un orden de precedencia que está señalado en la ley 1744, artículo 17, de los ministerios. Un orden que no solamente es para estos efectos, se cumple también para efectos protocolarios. Ustedes fíjense, por ejemplo, cuando el presidente asiste a una reunión o habla en público y que están todos los ministros no se colocan ahí al primero que llegó, ni porque la ministra, ni porque el presidente quiere que la ministra más bonita esté al lado de él, o cualquier, no, porque el protocolo indica que deben colocarse en ese mismo orden de precedencia. Ahora, ese orden es protocolario, eso no significa que un ministro sea más importante que el otro, no, cada ministro en su cartera es el máximo. ¿Sí? Es un orden protocolario. Un orden protocolario, tal vez les decía también en la clase anterior, revisen uno de los tantos decretos que viene dictando el presidente en relación con la emergencia, el estado de emergencia. En ese orden se firman siempre los decretos. Siempre primero firmará el ministro del Interior y así en ese orden de precedencia los que deban firmar. Es para esos efectos el orden de precedencia. No es que señale categorías o jerarquías o mayor importancia entre uno y otro ministerio. Desde luego, alguno tenía que ser el primero. Hizo carrera en Colombia la importancia cuando era ministerio de gobierno, porque era el ministro de la política y porque tenía unas, digamos, condiciones un tanto particulares en el escenario político nacional, y por eso tal vez es el que tradicionalmente ha sido el primero de la lista. El presidente debe escoger de ahí, siguiendo ese listado, pero está supeditado al segundo elemento,
que ese ministro sea de su misma filiación política, no de la coalición política, porque se entiende que si están en el gobierno, pues todos están con el presidente. Pero la norma es taxativa, muy expresa en decir debe ser del mismo partido político del presidente de la República. Entonces el ministro del Interior no es del mismo partido, debe seguir revisando hasta que encuentre quién es el que está en condiciones de quedar como ministro delegatario. Puede ocurrir, que es lo que pasa aquí en este decreto. ¿Quién era la ministra del Interior para entonces? La señora Nancy Patricia Gutiérrez. En su condición de ministra del Interior es la primera llamada a ser ministra delegataria. Pero como, y por eso lo advierte el decreto, la señora ministra del Interior va a viajar con el presidente, pues por supuesto no puede quedar encargada como ministra delegataria. ¿Quién sigue? El ministro de la Defensa. ¿Ese va a viajar conmigo? No, no va a viajar. Entonces, ¿a ese es de mi mismo partido? Sí, a ese le corresponde ser el ministro delegatario. Entonces, esa designación de ministro delegatario queda siempre condicionada al respeto de esas dos exigencias constitucionales, el orden de precedencia legal de ministerios y la condición de filiación política del presidente. Repito, si un ministro, como en el caso que cito de ejemplo de la ministra del Interior de entonces, pues viaja con el presidente, pues obviamente no va a estar aquí, no puede ser ministra delegataria, se sigue mirando hasta encontrar uno que se quede aquí, que no vaya al paseo y que tenga esas dos condiciones de precedencia y de filiación política con el presidente de la República. Cuando el presidente viajó en alguna oportunidad recién posesionado, como a los 2-3 meses, se presentó un problema, digamos un tanto de carácter jurídico-político, porque la señora ministra del Interior de la época, que decía era la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, ella no era del Partido Centro Democrático cuando fueron las elecciones presidenciales. Obviamente de un colectivo político que respaldó al presidente, de otra manera no la nombran ministra. Pero ella, con alguna habilidad, previendo que estaba de primera en el orden de precedencia como ministra del Interior para en algún momento ser ministra delegataria, pues tramitó ante el Partido Centro Democrático que le dieran la inscripción como militante y el partido le extendió el carnet. Y cuando el presidente iba a viajar, preguntó, ¿y quién es el? Nancy Patricia es la ministra del Interior, pero ella no es de mi mismo partido. Sí, presidente, mire, hace unos días el Partido Centro Democrático le extendió la afiliación y aquí está el carnet correspondiente. El presidente quería designar a otro. Desafortunadamente, esa circunstancia se le atravesó un tanto y no le permitió, porque el presidente no puede desconocer esas dos circunstancias. Ahora, quiero que quede de ministro delegatario, qué sé yo, a ver, imaginémonos aquí en el orden de precedencia, el ministro del Trabajo, que era lo que quería justamente el presidente para entonces, que la señora Alicia Arango, que es del corazón del Centro Democrático y del corazón del presidente Uribe, si tiene corazón, que lo designara ministra delegataria. Pero como se le atravesó la ministra del Interior, si el presidente quiere que sea el ministro 8, 9, 10 o cualquier otro, pues tiene que llevarse en el viaje a los ministros de su partido que están primeros, porque los que no son de su partido, pues no tienen necesidad de llevarlos al paseo, porque ellos no pueden ser ministros delegatarios. Bien, si alguna otra inquietud surge, pues por favor aquí me van escribiendo para, a través de esta manera, un tanto de emergencia, solucionar las inquietudes que se nos presenten. Bien, en relación con el vicepresidente, para de una vez evacuar el tema, ya que aludimos a él, pues basta que tome posesión del cargo una sola vez. Si se posesionó porque el presidente tuvo una vacancia temporal, entonces asume el cargo y cuando el presidente regresa, pues asume el presidente el cargo, pero a los 3 meses volvió y se enfermó y tuvo otra vez que retirarse del cargo. Basta con que se produzca el retiro y automáticamente vuelve y adquiere la condición de presidente el señor vicepresidente de la República, porque ya la Constitución evitó lo que comentábamos hace un rato, esas posesiones que se volvían hasta cierto punto ridículas. Voy a contarle una anécdota muy rápida. Cuando el presidente era Carlos Lleras Restrepo, para entonces no había vicepresidente, era designado a la presidencia de la República, así se llamaba a quien
tenía la vocación de suceder al presidente. El presidente viajó creo que 7 veces al exterior. En esa época se viajaba muy poco al exterior. Es que ahora viajan todas las semanas. Viajó 7 veces al exterior. Y 7 veces se posesionó como presidente de la República el doctor Julio César Turbay Ayala. Imagínense ustedes la 6ª, 7ª posesión. ¿Quién va a ir ya a un acto de esa naturaleza? Para ejercer el cargo de presidente de la República por un día, por 2 días, que es lo que generalmente duran los viajes presidenciales. Por eso la Constitución del 91, decíamos con muy buen tino, acabó, como dicen las señoras, todos esos osos de carácter político que se hacía cuando se exigía que quien asumiera el cargo de presidente encargado debía posesionarse cuantas veces asumiera el cargo. Ahora basta que asuma una vez y si tiene necesidad de hacerlo en oportunidades sucesivas, basta para los efectos jurídicos de posesión el primer acto de tal naturaleza. Dijimos también, recordemos lo que el presidente puede, además de confiarle cualquier misión, puede designar al vicepresidente de la República como ministro, como embajador, le puede dar cualquier otro cargo, ¿sí? Y por supuesto cumple la función de acuerdo a la investidura que se le otorga. Pero en la eventualidad en que sea ministro, el presidente podría decirle a la señora Marta Lucía Ramírez hoy, la voy a designar ministra, de lo que quiera el presidente. Y ella, en su condición de vicepresidente, puede asumir el cargo de viceministra. Por supuesto, de ministra, perdón. Lo puede asumir. Solo que no podría ser ministra delegataria, si fuera de la circunstancia tenerla que designar. Porque de manera expresa, el último inciso del artículo 202 dice el vicepresidente no podrá asumir funciones de ministro delegatario. Entonces queda con esa limitante el vicepresidente. ¿Puede ser ministro? Sí, pero no podría ser delegatario si fuese el caso. Una previsión que ha tenido el constituyente. Finalmente, para cerrar este tema, digamos que puede existir hipotéticamente que no haya presidente, que faltare el vicepresidente de la República. Bueno, si no hay presidente, ¿quién asume el cargo? Ya vimos el vicepresidente. ¿Qué se hace para reemplazar al vicepresidente? En su oportunidad vimos que el artículo 205 dice que el Congreso se reúne para elegir el vicepresidente de la República. Correcto. Pero en gracia de discusión, no hay presidente ni hay vicepresidente. Por cualquier circunstancia, está igualmente acéfala la condición de vicepresidente, o porque no se había elegido, o porque en gracia de discusión ambos quedaron incapacitados en el mismo momento. Pues imaginémonos una fatalidad que los cobijó a ambos, o le dio la pandemia a ambos, y bueno, no hay posibilidad de que alguien ejerza como vicepresidente de la República. Pues el artículo 203 prevé cómo se soluciona esa circunstancia y dice, a falta del vicepresidente cuando estuviera ejerciendo la presidencia, es decir, vicepresidente ejerciendo la presidencia, esta será asumida por un ministro en el orden que establezca la ley. ¿Quién sería el vicepresidente? Potencialmente el ministro que de acuerdo al orden de presidencia que establezca la ley le corresponda, pero con el mismo condicionamiento de que debe ser de la misma afiliación o movimiento político del presidente de la República. Bien, creo que en relación con este tema del vicepresidente de la República, más que del vicepresidente, de las ausencias del presidente de la República, que da lugar a que hablemos del vicepresidente en cuanto es quien tiene la vocación de sucederlo, y que hablemos del vicepresidente del ministro delegatario en cuanto es quien tiene que asumir las funciones que de manera expresa le delegue el presidente cuando viaja al exterior. Creo que con estas referencias pues el tema estaría cerrado, salvo que alguno de ustedes tenga inquietud nueva. Ahí está el número telefónico, lo repito si alguien lo quiere volver a copiar, 312-37-84-74-3. Entonces me pueden llamar en este momento para absorber las inquietudes a que haya lugar. Pasemos a un nuevo tema: las funciones del presidente de la República. Las funciones del presidente de la República, las atribuciones del presidente
de la República. Como lo hemos expresado en clases anteriores, ya en repetidas oportunidades así lo hemos mencionado, y es de perfecto conocimiento de ustedes, en Colombia impera una forma de gobierno que es presidencial, una forma de gobierno que es presidencial. Hablamos de forma de gobierno, no de forma de Estado, que las formas de Estado son diferentes, ¿no? Eso también tienen ustedes ya por sus nociones de constitucional general, tener claridad sobre el concepto. La forma de gobierno en Colombia es presidencial. ¿Qué significa un gobierno de tipo presidencial? Que tiene una característica que es relevante, una característica que de entrada marca una gran distinción. Es la concentración, la suma en la figura de quien tiene la condición de presidente de la República, de una trilogía, de una triada, digamos, de las tres grandes funciones de poder que son consustanciales a la rama ejecutiva del poder público, La función de jefe de Estado, la función de jefe de gobierno y la función de suprema autoridad administrativa. Es eso justamente lo que nos enseña o nos consagra el artículo 115 de la Constitución Nacional, que hemos leído en diferentes oportunidades, y es justamente la manera como el artículo 189 de la Constitución, cuando habla de las atribuciones del presidente de la República, nos reitera, digo, esas tres condiciones que suma todas el presidente de la República, que ustedes recordarán en el modelo parlamentario es diferente, porque allá hay un jefe de Estado y hay un jefe de gobierno y cada cual tiene perfectamente escindida, separadas las funciones que corresponden a la naturaleza de cada investidura. Entonces, miremos muy rápidamente, tratemos de hacer un ejercicio escudriñando, si me permiten el término, el artículo 189 de la Constitución, para tratar de advertir ahí en esa mezcla de funciones que hizo la Constitución, cuáles son de una, cuáles son de otra naturaleza. Porque aquí el constituyente, a pesar de que había constitucionalistas muy versados y hombres muy formados en esta temática del derecho constitucional, como miembros de la Asamblea Constituyente consideramos, yo particularmente siempre he tenido esa inquietud, de que le faltó al constituyente en el artículo 189 más técnica de redacción, digamos más pedagogía constitucional, en el sentido de haber dicho, mire, como jefe de Estado estas son sus funciones, como jefe de gobierno son estas y como suprema autoridad administrativa son estas. Pero nos dice el artículo 189, así lo redactaron, corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Primero, redactó 28 numerales y están revueltas unas con otras, es decir, funciones como jefe de Estado, funciones como jefe de gobierno, funciones como suprema autoridad administrativa. Entonces, el ejercicio que propongo es un tanto encaminado a distinguir, a tratar de identificar cuáles serían las funciones que son de la naturaleza de jefe de Estado, cuál es la que corresponde a la potestas o potestad de jefe de gobierno y cuáles las que devienen de la condición de suprema autoridad administrativa. Porque desde luego, si tiene esas tres investiduras, todas estas 28 funciones y otras más, porque no todas las funciones del presidente están señaladas en el artículo 189, están diseminadas a lo largo del texto constitucional, ¿cuáles de esas funciones se radican en una cualquiera de esas tres grandes potestades? Entonces, hagamos un tanto ese ejercicio de tratar de ubicar esas normas. Pero primero me parece un tanto prudente aclarar, como darnos una idea de qué supone la afirmación de que se es jefe de Estado, es decir, cualitativamente qué significa ser jefe de Estado, ¿sí? Si son diferentes las condiciones de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, pues lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿y qué es jefe de Estado? Entonces, la definición que se ha dado de lo que significa o implica ser jefe de Estado es que se tiene por tal, por la condición de jefe de Estado, o indica la investidura de jefe de Estado,
que quien tiene tal dignidad es la autoridad suprema del Estado. La autoridad suprema del Estado. Es quien representa, como dice el artículo 188 de ahí, porque hicimos en la clase pasada alusión a ese artículo, y es el artículo con el que se abre el capítulo de la rama ejecutiva, es quien representa y simboliza la unidad de la nación. Esa condición la tiene en virtud de su potestad como jefe de Estado. Por consiguiente, la condición de jefe de Estado le da al presidente la investidura de representante del Estado ante la comunidad internacional, si se quiere, ante el mundo. El vocero del Estado colombiano ante la comunidad internacional es el presidente de la República, y esa es una cualidad o un atributo que deviene de la condición de ser jefe de Estado. Y en tanto es jefe de Estado, pues al presidente de la República, del presidente se predica, del presidente se afirma que encarna o personifica los intereses de la sociedad en general y, por supuesto, los intereses de las instituciones colombianas. Por eso decíamos cuando hablamos del artículo 188 que el presidente simboliza la unidad nacional y representa todos los intereses del Estado, no los intereses de una fracción o de un sector o de una región en particular, ¿no? No. El presidente lo es de todos los colombianos y eso se refleja en la condición de jefe de Estado. Entonces, eso es lo que significa la condición de jefe de Estado. Primero, que es la suprema autoridad del Estado. Miren ustedes que en los modelos parlamentarios donde decimos están deslindadas las dos atribuciones, el jefe de Estado generalmente en donde hay monarquías republicanas es el rey, es el monarca. Y el rey no responde. Y el presidente de la República no responde ante el Congreso políticamente, es por su condición de jefe de Estado. Por su condición de jefe de Estado. Por eso quienes forman el gobierno con él sí responden, los ministros. Pero los ministros no tienen condición de jefe de Estado. ¿Sí? Es el presidente, únicamente el presidente de la República. Por eso no responde políticamente el presidente, porque los jefes de Estado se tienen en teoría constitucional como irresponsables políticamente ante el órgano legislativo de su Estado. Ahí hay un paralelo de la condición de jefe de Estado en el modelo presidencial y de la condición de jefe de Estado en los modelos parlamentarios. Bien, abramos un poco la Constitución, o abramos la Constitución, no un poco, sino abramos la Constitución en la parte pertinente y ocupémonos entonces de mirar qué funciones del presidente de la República podemos afirmar corresponden, de acuerdo a lo que hemos expresado, significa ser jefe de Estado, corresponderían a esta condición de jefe de Estado. Entonces, bueno, yo voy a nombrar la primera, ustedes pueden ir leyendo, pero el problema es que no tenemos cómo actuar rápidamente. Bueno, yo la voy aquí descifrando y si alguno tiene alguna duda o alguna inquietud, pues por supuesto me la puede ir indicando. La primera, naturalmente, la primera casi que típica, genuina, la que aflora por simple razón de materia, decía hace un instante, la función natural de la condición de jefe de Estado es la número 2. Dirigir las relaciones internacionales. Dirigir las relaciones internacionales. Es la función natural. Porque si es el representante del Estado y la consecuencia primera de ser jefe de Estado es que simboliza la unidad de la nación ante el concierto internacional, pues es obvio que la primera razón o la primera función o atribución que le aflora como jefe de Estado es la de dirigir las relaciones internacionales del Estado. A la luz del artículo 189, numeral segundo, dirigir o manejar las relaciones internacionales conlleva, primero, la celebración de los tratados o convenios con otros sujetos de derecho internacional. Cuando hablamos de sujetos de derecho internacional, estamos hablando de celebrar tratados con otros estados, celebrar tratados con organizaciones internacionales, como la OIT, la OMS, por ejemplo, la FAO, la OIT, qué sé yo, cualquier organismo internacional de este carácter. Celebrar tratados internacionales con sujetos atípicos, no son estados, pero parecen como si fueran estados. ¿Sí? Celebrar tratados internacionales con, en fin, aquellos que básicamente estos son, pero hay otros sujetos del derecho internacional, ¿no?
otros organismos, la misma persona en un momento dado puede ser sujeto del derecho internacional. En fin, lo que es claro es que en su condición de director de las relaciones internacionales, potestad que deviene de su condición de jefe de Estado, tiene la facultad de celebrar los tratados o los convenios, trátese de tratado, trátese de convenio, que celebren con otras entidades que tengan capacidad jurídica en el concierto internacional. Es decir, que sean sujetos del derecho internacional. Segundo, deviene de esa misma condición la potestad de nombrar sus agentes diplomáticos y sus agentes consulares. ¿Sí? Entonces, esa es una potestad del presidente de la República en su condición de jefe de Estado. La tercera está igualmente ahí contenida. El presidente recibe a los agentes diplomáticos y recibe a los jefes de Estado de otras naciones cuando vienen al país. Claro, esa es una función que cumple el presidente en razón de su condición de jefe de Estado en el territorio nuestro. De manera que de ahí pues devienen esas circunstancias de su condición de jefe de Estado. Esa primera gran condición es la de dirigir las relaciones internacionales, que implica, como lo explaya la norma en el numeral segundo del artículo 189, las demás atribuciones que puntualmente ahí le indica. La segunda función que podríamos advertir en su condición de jefe de Estado es la contenida en el numeral sexto del artículo 189. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la nación y la inviolabilidad del territorio. Propender por la seguridad exterior de la República. ¿Cómo propende? Primero, defendiendo la independencia y la honra de la nación y la inviolabilidad del territorio. Esas tres circunstancias devienen de la condición de jefe de Estado, es decir, son atribuciones que tienen como fuente la investidura como jefe de Estado. Declarar la guerra a otro Estado con permiso del Senado, solo vimos de manera puntual cuando vimos las funciones privativas del Senado, el presidente puede declarar la guerra a otro Estado previo consentimiento, previa aquiescencia, previo permiso, dice aquí la norma, del Senado de la República. Declarar la guerra. O también función que deviene como jefe de Estado, repeler una agresión extranjera si el territorio nacional es víctima o es sujeto de un ataque de otro Estado, el presidente debe de manera inmediata repeler. Son dos circunstancias diferentes, ¿no? Sobre esto nos habíamos ya paseado también en su momento. Una cosa es declarar la guerra y otra cosa es defenderse si hay un ataque al territorio nacional de una potencia o de otro Estado. Declarar la guerra supone requisito jurídico formal pero cualitativamente determinante para la legalidad de la declaratoria de la guerra, es que el Senado le dé permiso. Si el Senado no lo autoriza, el presidente no puede declarar la guerra. Ahora, defendernos es otra actitud. Ahí sí no requiere permiso del Senado. Uno para defenderse no requiere pedirle permiso a nadie. Porque si uno tuviera que pedir, la defensa es casi un derecho natural, por supuesto. De hecho, existe la legítima defensa como una presentación. Ustedes creo que ya vieron derecho penal y seguramente trataron esa figura. Pues hay teorías que justifican la legítima defensa como un derecho natural. Pues esto cabe aquí en el campo del derecho constitucional. Función del presidente es repeler un ataque extranjero y para eso sí no requiere permiso. Para eso no requiere permiso. Debes hacerlo inmediatamente. Tomar las medidas pertinentes para repeler con carácter inmediato la agresión de que seamos víctimas por parte de una nación extranjera, pues de una nación siempre es extranjera, de otro Estado o de alguien que tenga la condición de agresión extranjera. Función que deviene también en su condición de jefe de Estado es que al presidente le corresponde pactar, convenir, si fuere del caso, tratados de paz y ratificarlos y posteriormente presentarlos al Congreso de la República para que el Congreso le dé igualmente su aprobación inmediata. Entonces, esa es una función que corresponde al presidente como jefe de Estado.
Pudiésemos decir que hay una tercera función. Es la contenida en el numeral séptimo. Digamos un tanto consecuente, hilada, conectada con la que estábamos viendo en el numeral sexto. Permitir en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Entonces, hay en la hipótesis de que las tropas de una nación deban pasar por territorio colombiano, digamos por suelo, por aguas marítimas, por espacio aéreo, por cualquiera de los tres conceptos en las dimensiones varias que integran la noción de territorio del Estado. La aviación debe pasar por acá, va a México a bombardear a Argentina y tiene que pasar por el suelo aéreo colombiano, perdón, por el espacio aéreo colombiano, o los soldados tienen que pasar de Panamá, van a venir a Venezuela, entonces pasa la infantería por el territorio colombiano, qué sé yo, la armada tiene que pasar por las aguas marítimas colombianas, cualquiera que sea la eventualidad en que tropas extranjeras hagan tránsito por el territorio colombiano, insisto, incluido en el concepto de territorio, todas las tres dimensiones físicas que informan el concepto, el Senado le debe dar permiso, ¿sí?, autorizar al presidente para que conceda ese permiso y en su defecto el Consejo de Estado, ¿sí?, debe permitir que ese tránsito de tropas extranjeras se haga por el territorio de la República. Finalmente, digamos que la función del numeral 28. Estas dos funciones que voy a citar se discuten en la doctrina. Las tres primeras que he nombrado, digamos, no tienen discusión, que por su naturaleza son claras atribuciones que derivan o devienen de la condición de jefe de Estado. Pero hay dos. Una es la contenida en el numeral 28 de la Constitución. Expedir cartas de naturalización conforme a la ley. Hay un sector de la doctrina que dice que son atribuciones que ejerce el presidente en relación a su calidad de jefe de Estado porque se trata de regular condiciones de personas que tienen la condición inicialmente de extranjera y admitirlas como nacionales y que eso es una potestad propia de quien tiene la investidura de jefe de Estado. Otra teoría sostiene que esa es más bien una función propia de gobierno y por consiguiente deviene de la calidad de jefe de gobierno. Yo particularmente, en un concepto que no compromete a nadie, por supuesto, considero que es una función que por su naturaleza se acerca más a la condición de jefe de Estado que a la condición de jefe de gobierno. Y finalmente la última función, que también tiene una discusión doctrinaria, es la comprendida en el numeral 8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura. Hay quienes afirman que esa es una función también que deviene de la condición de jefe de Estado como primera autoridad que es dentro del Estado, como primera autoridad que es dentro del Estado. Y hay otros que afirman que es también una función propia de su condición de jefe de gobierno. También, en lo particular, me inclino por creer más la primera tesis, la de que ese es un acto político del presidente de la República que se le ha impuesto en razón a su condición de jefe de Estado. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Voy a, sin perjuicio de que repasemos el tema, pues que ya cuando tengamos mucha más, la próxima sesión será facilidad de conversar. Reiniciamos el tema ahí en esta parte pertinente, porque también ya vamos llegando al final de la clase. Funciones como jefe de gobierno son numerosas, están contenidas no solamente, digo, en el artículo 189 de la Constitución, sino que también en otras normas de la misma Carta, por supuesto, encontramos funciones del presidente de la República en su calidad de jefe de gobierno. Entonces, ¿qué supone la investidura de jefe de gobierno? Pues que como jefe de gobierno el presidente fija las políticas del gobierno, lo que llamamos las políticas públicas. El presidente determina la acción de gobierno, formula las políticas y en su condición de jefe de gobierno lleva al Congreso de la República esas políticas para que se conviertan en ley de la República.
Para esa, bueno, la vamos a ver a continuación de este tema, las relaciones del presidente con el Congreso, esa es una relación, creo que aquí lo hemos expresado también, se surte a través de el concurso de los ministros y de los directores de los departamentos administrativos, como rezan las normas pertinentes. Entonces uno encuentra aquí en el artículo 189 un sinnúmero de funciones que son ya de naturaleza más de la investidura de jefe de gobierno. Por ejemplo, obvio, apenas la primera, nombrar y separar libremente a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos. Es una función que está en armonía con lo previsto en el artículo 115, que le da al presidente la potestad de designar a quienes tienen la condición de ministros, de formar su equipo de gobierno de manera libre y autónoma, y tiene la potestad de designarlos como tal. Ojo la advertencia del 189, ¿no? Que está también contenida en el artículo 115. Nombrar y separar libremente a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos. Puede nombrar en consecuencia y puede retirarlos en consecuencia. Primero puede nombrar al que quiera, cuando a bien lo tenga. Me provocó mañana nombrar ministros, bien puede hacerlo, presidente, porque los ministros no están supeditados temporalmente al ejercicio del cargo. Ellos dependen de la voluntad del presidente para el ejercicio de su función. El presidente los puede nombrar a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana los puede remover del cargo. Eso es una condición perfectamente posible en teoría, ¿sí? Y en la práctica. Venga, les cuento una anécdota para terminar con esto la clase, porque me parece muy tedioso no tener posibilidad de interlocutar en un tema que yo sé que es de muchas inquietudes por parte de ustedes. Voy a terminar con esta anécdota para retomar el tema. Tranquilo, profesor, que así es siempre. Esta figura de nombrar y separar libremente a los ministros se replica en las administraciones departamentales y municipales. Es decir, los gobernadores nombran libremente a sus secretarios de despacho y lo propio hacen los alcaldes. Cuando hablamos en las tres circunstancias, presidente, gobernadores y alcaldes, que nombran libremente, pues por supuesto se entiende que nombran libremente dentro del marco de las posibilidades legales. Porque no puede nombrar a un niño de 8 años, tiene que ser una persona que sea ciudadano en ejercicio, no puede nombrar a un delincuente que tiene condena o que está impedido para el ejercicio del cargo, ¿cierto? Tiene que sujetarse, digamos, nombra libremente dentro del marco de calidades que la ley o la Constitución le impone para hacer la designación. Por ejemplo, no puede nombrar los 17 ministros todos varones, porque la ley le impone que debe haber, la Constitución y una ley desarrolló el tema, le impone que debe haber una representación al género femenino y por consiguiente tiene una cuota de poder en un porcentaje que está determinado en la ley y necesariamente debe haber como mínimo un número de mujeres. Ley de cuotas, profesor, ley de cuotas. Indica. Entonces, esa es una limitante. ¿Sí? Cuando existía el Frente Nacional, pues la limitante era política. Ley 581 del 2000. Pero por lo demás los puede nombrar como quiera. Como digo yo generalmente. Calle Castañeda. Altos, flacos, gordos. El audio queda grabado. Pobres, ricos. Le apuesto lo que quiera. Castañeda, ojalá sí. Separar libremente Ojalá sí. Le apuesto lo que quiera. Los parciales, ojalá sí opinaran los parciales. Le apuesto lo que quiera, si no es la ley 581 del 2000, ley de cuotas. Le apuesto lo que quiera. Le creo. Una vez el gobernador de Santander. Ya está seguro, yo le creo. Bien. Ya, silencio. Entonces era secretario de gobierno, bueno, a un personaje cuyo nombre omito. Lo nombró. El acto de posesión de ese señor como secretario de gobierno fue a las 8 de la mañana en lo que se llama en el edificio de la gobernación el Salón Augusto Espinosa Valderrama, que muchos de ustedes conocen. Digamos, el salón de las grandes ceremonias en la gobernación. Como es lo tradicional y lo usual en este tipo de actos, va toda la familia, desde los tatarabuelos hasta los tataranietos, tíos, suegros, cuñados, todo el mundo, los amigos, los enemigos, todo el mundo asiste a esos actos, porque además de ser un acto de posesión, se vuelve un acto social y un acto político, entonces concurre todo el mundo. El salón estaba absolutamente lleno de amigos de quien asumía el cargo de secretario de gobierno. La posesión, no estoy exagerando, yo estuve ahí en ese momento, la posesión fue a las 8 de la mañana. Este amigo que asumió el cargo se juramentó como secretario y obviamente el protocolo indica que haga unas palabras para saludar al auditorio y para agradecer seguramente la designación de que es objeto
Se le ocurrió decir que le daba gracias a un determinado jefe político del departamento porque ese jefe político era el que había permitido que a él lo hubieran nombrado secretario de gobierno. Eso fue a las 8:30 de la mañana. A las 9 de la mañana, cuando iba entrando al despacho, la secretaria le dijo, doctor, qué pena, no lo puedo dejar entrar. ¿Y cómo así? Si acabo de asumir y voy a entrar. Digo, es que el gobernador ya me llamó y me dijo que usted ya es removido del cargo. Duró 1 hora en el ejercicio del cargo. No alcanzó a conocer el despacho porque tuvo la imprudencia de poner como su referente político a un jefe que no le gustaba al gobernador por alguna razón. Este ejemplo lo traigo a colación para significar la potestad que de igual manera, con mayor razón, tiene el presidente de la República para nombrar y remover libremente, en el momento que quieran, a quien bien tengan escoger para el ejercicio de ese cargo. ¿Qué potestad tan amplia la que tiene el presidente de la República? En los sistemas parlamentarios eso no es así. Porque ustedes saben que en el sistema parlamentario el primer ministro es el jefe del partido político que gana las elecciones al Parlamento. ¿Qué es lo que hace el primer ministro? No puede hacer absolutamente nada más, sino proceder a conformar lo que en el sistema parlamentario se llama gabinete. Y ese gabinete es decirle al Parlamento, los que voy a nombrar ministros son fulanos y sutanos. ¿Me aprueban o no me aprueban? Y en la generalidad de los modelos parlamentarios se exige que los ministros formen parte del Parlamento. Porque en esos modelos el jefe de gobierno está condicionado al Parlamento. Aquí no. Aquí el presidente en los sistemas presidenciales no tiene nada de conexión política en ese sentido con el Congreso de la República y por eso puede nombrar y remover libremente a quien a bien le provoque. Como diríamos, a quien se le dé la gana. Bueno, mis queridos jóvenes, damos por concluida la clase. Lamento realmente esta deficiencia técnica que creo que es más de mi culpa. Muchas gracias, doctor. Muy buena cátedra. La revisaremos mañana a primera hora. Y de todas maneras retomamos aquí el tema porque, pues, gracias, por supuesto, profesor, y gracias a todos los compañeros. Nos referimos a una de las funciones del presidente de la República. Pero los quiero mucho y nos vemos en el parcial. Muchas gracias al señor Antonio Gallego por ser el más representativo del salón. De nada, doctor. Nos veremos en la próxima clase. Les agradezco. Nos veremos igualmente, Enérico, profesor. Gracias. Ruegan a que el profesor no vaya a oír esto porque... Muy amables. Qué chapa, voy a reír mucho. Juan Diego Miranda, agradecido con usted por esa